Tu mente no descansa cuando te duermes. Sigue creando, obedeciendo silenciosamente todo lo que creíste durante el día. Y es precisamente por eso que tantas personas rezan el Salmo 91, pero aún así despiertan con miedo, con angustia, con la sensación de que algo invisible las persigue. ¿Te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado por qué, incluso recitando palabras sagradas, sientes que la protección no llega como debería? Hay algo que casi nadie te ha contado sobre el Salmo 91. Algo que transforma completamente el poder de esta oración y que separa a quien solo repite palabras de quien realmente activa una fuerza divina a su alrededor. Y es sobre eso que vas a descubrir ahora. Pero atención, la revelación final es la más poderosa de todas, porque es en ella donde está el verdadero secreto de la protección inmediata. Antes de dormir, tu espíritu se abre, tu mente consciente se apaga, y lo que queda es el subconsciente, el mismo que manifiesta todo lo que crees. En ese momento sagrado, no estás simplemente repitiendo un salmo, estás dando órdenes directas a la energía creadora del universo. Estás moldeando lo que vas a atraer cuando despiertes. Es en ese instante que el Salmo 91 se convierte en una llave, una contraseña espiritual capaz de sellar tu campo energético contra cualquier mal. Pero ¿qué hace la mayoría? Reza de cualquier manera, cansada, desconectada, como si fuera un ritual mecánico. Y es ahí donde la oración pierde su fuerza. Porque el poder del Salmo no está en las palabras en sí, sino en la vibración que pones en ellas. Cuando comprendes esto, cada versículo se convierte en una espada de luz, cortando cualquier energía que intente alcanzarte. Si sientes que ha llegado la hora de experimentar esta protección de forma profunda y real, hay algo que te guiará paso a paso en este despertar. Vas a entender lo que significa verdaderamente activar el Salmo 91 dentro de ti. No solo repetirlo, sino vivirlo. El enlace está en el primer comentario fijado. Este material fue hecho para quien siente que ya no puede dormir desprotegido y quiere aprender a transformar cada palabra en un escudo vibracional. El Salmo 91 no es una petición, es una declaración. Cuando lo recitas de la forma correcta, no imploras por ayuda, reconoces que ya estás protegido. Aquel que habita al abrigo del Altísimo no es alguien que busca refugio fuera de sí, sino quien aprendió a vivir en un estado de conciencia donde el miedo no puede tocarlo. Esa es la verdadera morada divina, el interior calmado e inquebrantable que ninguna fuerza contraria puede penetrar. Piénsalo, si el miedo es una vibración, la fe también lo es. Y solo una puede existir en ti antes de dormir. Si vas a la cama cargado de preocupaciones, es como si le estuvieras diciendo al universo, creo en el peligro. Pero si te duermes sintiendo la presencia de Dios, es como afirmar, nada puede tocarme. Lo que sientes en el instante antes de cerrar los ojos es lo que tu mente continuará recreando durante la noche. Por eso, la forma en que oras el Salmo 91 lo es todo. No fue escrito para ser un mantra de miedo, sino de soberanía espiritual. Es un código que despierta en ti el recuerdo de quién eres realmente, un ser que habita bajo las alas del Altísimo, intocable, invisible para el mal. Cuando entiendes esto, el miedo pierde fuerza y algo cambia a tu alrededor. Una paz sutil, casi palpable, comienza a envolverte. Muchos dicen que es solo coincidencia, que es psicológico, pero quien ya ha experimentado esta energía sabe que no lo es. Existe un momento en que el ambiente parece cambiar, el aire se vuelve ligero, el corazón se desacelera. Es como si el propio universo dijera, ahora estás a salvo. Y todo comienza con la forma en que oras, no con desesperación, sino con convicción. Hoy vas a aprender a orar el Salmo 91 de esa forma, de una manera que lo transforma en un escudo invisible, capaz de alejar toda influencia negativa. Y cuando llegues a la última revelación, entenderás por qué la mayoría de las personas ora sin recibir protección y qué hacer para nunca más perder ese poder. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar completamente la manera en que entiendes la oración, la fe y el propio acto de dormir. No se trata solo de pedir protección, se trata de vivir dentro de ella. Cuando comprendes lo que realmente está detrás del Salmo 91,
algo cambia profundamente dentro de ti. Deja de ser solo una oración antigua y se convierte en un código vivo, un puente entre tu estado humano y tu estado divino. No se trata de memorizar versículos, sino de vivir la energía que conllevan. Cada palabra es un comando vibracional, una frecuencia espiritual que realinea tu campo con el campo de Dios. Muchos no se dan cuenta, pero cuando oran, lo hacen con miedo. Imploran protección porque creen que son vulnerables, y es precisamente esa vibración la que los mantiene en peligro. El miedo es una oración invertida. También manifiesta, también crea. Cuando oras el Salmo 91 con miedo, es como si estuvieras diciendo: Señor, creo más en la amenaza del mal que en tu presencia, y el universo responde a aquello en lo que realmente crees, no a lo que solo repites. El secreto está en invertir esa energía, en transformar el miedo en certeza, la duda en fe. La oración, entonces, deja de ser una petición desesperada y se convierte en una declaración de poder. Porque cuando dices: aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no estás describiendo a alguien lejano, estás afirmando una condición de conciencia. Le estás diciendo a tu subconsciente: yo vivo en la presencia divina, nada puede tocarme. Y es ahí donde ocurre la magia. El subconsciente no discute, no cuestiona, no compara, simplemente obedece. Todo lo que sientas profundamente antes de dormir, Él lo transformará en realidad. Por eso el momento de recitar el Salmo 91 por la noche es tan sagrado. En ese instante, tu corazón está abierto, y la frontera entre lo visible y lo invisible se disuelve. Es el momento en que puedes reprogramar tu energía con la fuerza de la fe. Imagina la escena, la habitación oscura, el silencio del mundo exterior, y tú, a solas, en contacto directo con lo divino. Cuando comienzas a recitar el Salmo, el sonido de las palabras empieza a vibrar dentro de tu pecho. No es solo sonido, es energía en movimiento. Es como si con cada verso una capa de miedo se desprendiera y diera lugar a una sensación de luz, de presencia, de protección. Es en ese punto que el Salmo se vuelve vivo. Pero para eso es necesario sentir. No basta solo con leer. El poder está en la emoción que pones. Cuando dices: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré, debes sentir esa fortaleza dentro de ti. Cerrar los ojos e imaginar una luz que te envuelve completamente. Sentirte dentro de una muralla invisible, donde nada negativo puede entrar. Eso es lo que despierta el verdadero poder del Salmo 91, la fusión entre palabra y emoción. Y si sientes que ha llegado el momento de ir más allá y comprender cómo transformar esta experiencia en un ritual de protección energética completo, existe algo preparado especialmente para eso, un material profundo que muestra cómo usar la vibración de las palabras y el lenguaje de la fe para reprogramar tu campo espiritual antes de dormir. El enlace está en el primer comentario fijado. Es para quien desea no solo rezar, sino vivir protegido. Pocos perciben que el Salmo 91 es también un espejo de la conciencia. Describe, en lenguaje espiritual, el proceso de quien despierta a su propia divinidad. Cuando dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No está hablando de números literales. Está revelando un estado de inmunidad espiritual. El mal puede rondar, el caos puede estar cerca, pero quien vive en la frecuencia de la presencia divina no es tocado, porque vibra en otra dimensión energética. Es como si el universo fuera una estación de radio y cada pensamiento una frecuencia. Si sintonizas en la frecuencia del miedo, escuchas el ruido del peligro. Pero si sintonizas en la fe, solo oyes la melodía de la protección. El Salmo 91 es el dial que te coloca en la estación de la confianza. Es el momento en que ajustas tu vibración para que tu vida resuene con el sonido de la seguridad divina. Cada verso tiene una función específica. Cuando dices: porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, estás afirmando que ninguna trampa, física o espiritual, puede alcanzarte. Estás declarando independencia de todo lo que intenta limitar tu luz, y cuando dices: con sus plumas te cubrirá,
y debajo de sus alas estarás seguro, estás evocando la imagen más poderosa de todas, la del amor divino que envuelve y protege, como una madre que acoge al hijo en su regazo. Pero hay un detalle que casi nadie percibe. El Salmo 91 habla constantemente de la presencia y del refugio, y la presencia es algo que se siente, es energía viva. Cuando recitas pero tu mente está dispersa, estás fuera de esa presencia. Cuando te entregas completamente, algo dentro de ti se realinea. Es en ese momento que la oración deja de ser solo sonido y se transforma en vibración creadora. Lo que realmente activa el Salmo 91 no son los labios, es el corazón, no es la voz, es la entrega. Cuando entras en un estado de rendición total, ese instante en que la respiración se desacelera y sientes como si fueras sostenido por algo invisible, es allí donde la presencia divina se manifiesta. Es allí donde el miedo desaparece. Es allí donde lo invisible se vuelve real. Hay quienes dicen que el Salmo 91 es el escudo de escudos, y hay verdad en eso. Pero lo que pocos saben es que ese escudo no viene de fuera, se forma de adentro hacia afuera. Cada vez que lo recitas con fe, una capa de luz se expande alrededor de tu campo energético, y cuanto más lo haces con conciencia, más densa se vuelve esa luz, hasta el punto en que ninguna vibración contraria puede traspasarla. El mundo espiritual se mueve por frecuencia. Todo lo que existe vibra, incluidas las palabras. Por eso, cuando oras de forma mecánica, la vibración es débil. Pero cuando oras con emoción, con fe viva, las palabras ganan peso espiritual. Es como si fueran enviadas como comandos al universo, y el universo responde con la misma intensidad. Cuando entiendes esto, el Salmo 91 deja de ser una petición de socorro y se convierte en una afirmación de soberanía. Despierta a tu yo divino, aquel que no teme el terror de la noche ni la flecha que vuela de día, porque sabe que ninguna de esas fuerzas tiene poder sobre quien vive en alineación con el Altísimo. Y si te fijas, el Salmo termina con una promesa, la de que quien conoce el nombre de Dios será librado, será exaltado y verá la salvación. Esa promesa no es simbólica, es literal a nivel espiritual. Conocer el nombre significa reconocer la naturaleza divina dentro de ti. Cuando dices yo soy protegido, yo soy luz, yo soy intocable, estás pronunciando el nombre de Dios dentro de ti, y eso es lo que el mal teme, no el sonido de las palabras, sino la vibración del reconocimiento. Por eso orar el Salmo 91 de esta forma es mucho más que leer antes de dormir. Es un ritual de poder, es declarar con el corazón que has elegido habitar en el refugio del Altísimo, que has elegido vivir en la conciencia de la luz. Hay algo profundamente transformador que sucede cuando comienzas a hacer esto todas las noches. Tu energía cambia, los sueños se vuelven más tranquilos, el cuerpo descansa de verdad y te despiertas con una sensación de ligereza inexplicable. Es como si hubieras dormido en los brazos del propio Creador. Y esa es la diferencia entre quien solo recita y quien vive el Salmo, porque quien vive, manifiesta, y quien manifiesta, crea un escudo que ninguna sombra puede romper. Ahora, imagina si todas las noches antes de dormir hicieras de ese momento tu encuentro con lo divino, si, en lugar de acostarte con preocupaciones, cerraras los ojos sintiendo la presencia del Altísimo a tu alrededor. Imagina lo que sucedería con tus sueños, con tus emociones, con tu destino. Ese es el verdadero secreto de la protección inmediata. No es algo que viene de fuera, es algo que despierta dentro. Cuando el corazón se alinea con la fe y la fe con la palabra, lo imposible se doblega ante tu vibración. El Salmo 91 es un recordatorio del poder que llevas dentro. Una contraseña antigua para reconectarte con lo que siempre ha estado ahí. La presencia de Dios en cada célula, en cada respiración, en cada instante antes de dormir. Y es por eso que, al orarlo de la forma correcta, el miedo simplemente desaparece, porque el miedo es ausencia de presencia, y cuando el Altísimo habita en ti, no hay espacio para nada más que la luz. Llega un momento, mientras oras el Salmo 91 de la forma correcta, en que las palabras dejan de venir de la mente y pasan a nacer del alma. En ese instante, algo cambia.
ya no estás hablando sobre Dios, estás hablando con Él. La habitación parece volverse más ligera, el aire más silencioso. El tiempo se desacelera. Es como si una presencia invisible se apoderara de todo, envolviéndote en un manto que ninguna sombra se atrevería a cruzar. Esa es la fuerza del Salmo cuando es sentido, no solo recitado, y es en ese estado que ocurre la verdadera protección, porque el poder del Salmo 91 no está en alejar el mal de fuera, sino en impedir que el miedo entre. Cuando comprendes esto, ninguna energía contraria puede tocarte. Pasas a vivir bajo la vibración de la confianza, y lo que antes era amenaza se disuelve como niebla ante el sol. Piensa en cuántas veces te has dormido con el corazón acelerado, reviviendo preocupaciones, imaginando escenarios que nunca sucedieron. Todo eso crea ondas energéticas que permanecen vibrando durante el sueño. Ahora, imagina lo opuesto, dormir en paz, entregándote a la certeza de que estás bajo la sombra del Omnipotente, envuelto en la presencia divina. Esa diferencia lo cambia todo, tu cuerpo, tu sueño, tu día siguiente. Esa es la promesa del Salmo 91. No una promesa lejana, sino una verdad inmediata. Él es el mapa para regresar al estado natural de armonía con el Creador. Cuando oras así, estás declarando que no eres víctima de las circunstancias, sino co-creador de tu realidad. Le estás diciendo al universo, recuerdo quién soy, y por eso nada puede tocarme. Y ahora, en este instante, permítete sentir. Cierra los ojos, respira profundo y repite con el corazón despierto, no como quien lee palabras antiguas, sino como quien habla con el propio Divino. Señor Altísimo, en este momento sagrado antes de mi descanso, me recojo en tu presencia. Que tu espíritu envuelva cada parte de mi ser. Yo habito en tu refugio secreto, donde ninguna sombra se aproxima, donde la luz es constante y el amor es infinito. Bajo tus alas encuentro reposo, y bajo tu sombra descanso en paz. Líbrame de toda energía que no viene de la luz. Que ningún pensamiento de miedo, ninguna voz de duda, ningún mal visible o invisible encuentre camino hacia mí. Coloca tus ángeles alrededor de mi lecho, y que cada uno de ellos guarde mi sueño, mi mente y mi espíritu. Yo declaro que estoy protegido. Ninguna flecha que vuele de día, ni pestilencia que ande en la noche, tendrá poder sobre mí. Porque tú, Señor, eres mi refugio y mi fortaleza. Tú me sostienes con tu mano invisible y me haces reposar en seguridad. A ti entrego mi mente y mi corazón. Que tu amor disuelva todo dolor, toda ansiedad y todo miedo. Que tu luz penetre hasta lo más profundo de mi ser y purifique todo lo que no resuena con tu paz. Mientras duermo, que tu espíritu continúe trabajando en mí. Que cada célula de mi cuerpo se renueve bajo tu presencia y que cada pensamiento sea restaurado a la frecuencia de la fe. Permíteme soñar con tus planes y despertar con tu fuerza. Declaro que nada me faltará, porque tú eres mi pastor. Que tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable, se cumpla en mi vida, y que el nuevo amanecer traiga solo lo que viene de tu luz, salud, prosperidad, armonía y amor. Así oro, no pidiendo, sino reconociendo, porque sé que ya estoy protegido. Sé que tu presencia me envuelve ahora y siempre. Sé que al habitar en ti, ningún mal puede tocarme. Y mientras descanso, repito en silencio, aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es mi verdad. Esa es mi morada. Siente ahora el silencio después de la oración. El corazón se desacelera, el aire se vuelve más suave y una sensación indescriptible comienza a envolver todo tu ser. Es la señal de que no estás solo. Algo invisible, pero muy real, está cuidando de ti en este exacto momento. No hay nada que temer. Estás en las manos del Altísimo. Ningún pensamiento oscuro, ninguna vibración densa, ninguna presencia contraria puede traspasar la luz que ahora te envuelve. Has sido sellado con el poder de la palabra, y mientras duermes, lo divino permanece despierto en tu defensa. Recuerda, no es cuánto oras, es cuánto sientes la oración. Cuando nace del corazón, no sube a los cielos, expande el cielo dentro de ti. Y eso es lo que hace el Salmo 91. Transforma tu interior en el propio santuario de Dios. Por eso, todas las noches,
Antes de dormir, regresa a ese estado. Respira profundo, cierra los ojos y repite cada palabra como si el propio universo te escuchara, porque te escucha. Y cuando lo hagas, nunca más dormirás solo. Estás protegido, guiado y amado. Siempre lo has estado, y ahora lo sabes. Que el Altísimo te cubra con sus alas en esta y en todas las noches. Que su luz te envuelva mientras tu cuerpo reposa y tu espíritu despierta. Que el miedo desaparezca y que la paz que viene de Dios permanezca contigo, ahora y para siempre. Duerme en paz, porque el Altísimo ya está a tu lado.